Especialista. Hoy día vamos a hablar de un capítulo bien especial que podría ser materia de abrigo para este invierno, pero hay muchos detractores y muchas personas que también están a favor. Vamos a hablar de la depilación. Mandato, libertad, no sabemos. Aquí tenemos un panel interesante que quiere hablar de los pelos, los famosos pelos. Vamos a presentar al panel, muy velludo el día de hoy. Yo soy Martina y sí estoy a favor de los pelos. Hola, yo soy Ángelo, dermatólogo, y yo quiero acotar que los pelos dependen de cada quien. Soy Sequía y en lo personal yo creo que va en cada persona. Ok. Copión. Bueno, vamos a hablar entonces sin prejuicios sobre la vellosidad, los pelos y más. Prejuicio, publicidad y placer. Comenzamos. Entonces, ¿cuándo y por qué empezamos a depilarnos? Yo creo que por estética, sinceramente. Porque estética. algunas, por ejemplo, las mamás, las tías te decían, ay, te salió un pelo, tienes que empezar a depilarte, ¿cómo se te va a ver? Se te va a ver mal. Más que por estética y por lo social. Por lo social. Sí. Y por las recomendaciones de nuestra mamá y sí, todo lo que... las tías y todo eso. Ay. Y que te dicen, no, que después si te depiláis con tal cosa te va a salir más grueso. Así. Típico. Y es típico. Y obviamente no pasa. O sea, pasa, pero depende. Depende mucho. Depende mucho. Sí. Bueno, sigamos con la historia del cañón. Por aquí, ¿qué dice nuestro dermatólogo especialista? Bueno, la depilación es un tema ancestral porque tenemos la certeza de que hace millones de años se depilaba la gente. No millones, bueno, desde el antiguo Egipto, la era medieval, porque usaban distintos métodos, como el hilo, que es muy doloroso actualmente, y antiguamente generalmente se hacía por estatus social, porque no todos se pueden permitir esa clase de lujo de tener como una afeitadora de hierro. Perfecto. Bueno, aquí nuestro dermatólogo dándonos los datos históricos sobre el ejercicio de su profesión. Por acá, ¿qué podemos hablar al respecto o poder añadir? Yo, añadir algo, yo creo que más que nada uno por verse al espejo también, uno empieza a depilarse. Uno al mirarse al espejo uno Sí, empieza... porque a muchas personas no les gustan los pelos. Ya, perfecto. También puede ser por un tema como de decisión, De autoestima. de autoestima Ujú. o Es algo como que que nos pasa con los... Uno se ve y dice, uy, me creció mal el pelo de las cejas. O sea, a mí me pasa mucho, principalmente. Sí, porque generalmente en la adolescencia, cuando a un niño le empieza a crecer como los pelitos así, la pelusa, uno se siente muy orgulloso de tener la pelusa, pero sigue siendo una pelusa, No me entonces como pasa. que no está tan desarrollada. Y por eso uno Lamentablemente. empieza a pasar la a pestaña. depilarse. ¿Qué nos enseñaron sobre los vellos cuando éramos chicos? ¿Qué te enseñaron? A mí, que no tenían nada de malo, que Perfecto. era un proceso natural. Un proceso natural. ¿Y no te pasaba absolutamente nada con que si tenías 2 o 3 o mucho? No, No, simplemente eran pelos. sí. Muy bien. Estimado profesional de los vellos, por favor, Bueno, ¿nos yo puedes tengo- decir algo al respecto? Yo tuve una experiencia bastante graciosa, la verdad. Porque yo cuando chico yo veía a mi mamá que igual se sacaba de los pelos los bigotes y yo una vez escondía con su presto barba. Yo no sabía cómo afeitarme. Entonces en vez de hacer de arriba para abajo, me la pasé para el lado. Entonces yo después andaba con una cicatriz. Y decía, ¿qué te pasó? No, nada. No. Una marca de guerra. Una marca de guerra y era muy obvio que era la presto barba porque eran 2 líneas así. Pero la verdad siempre he sido bastante lampiña, así que con ese tema nada que hablar. Perfecto. Podríamos decir que con esa acción, quizá a lo mejor un poco histórica que te pasó en tu niñez, pudiste dedicarte de manera profesional a la dermatología. Sí, fue un trauma que me marcó toda la vida, la verdad, y desde ahí que me dediqué en base a la higiene personal. Ah, perfecto. Entonces ya pueden saber, las personas que tienen algún trauma con respecto a la higiene personal pueden dedicarse a la dermatología en este colegio, que ya están en disputa de saber qué van a estudiar en un futuro. Para todos aquellos que están en cuarto y en tercero medio y que tengan problemas con los pelos, pueden estudiar dermatología, como don Ángelo Bello, que está acá presente en el panel. Sigamos. No, a mí la verdad que nunca fue un problema. Porque, bueno, al principio no tenía pelos. Porque como soy rubia
de algún modo. Como que no salía mucho, pero cuando me empezó ya el tema de la adolescencia, todo eso, mi mamá me dijo ya, pero hija, es decisión tuya. No es como una obligación, solo que la gente a veces te mira feo, o te crecen mucho, te crecen de otro color, así. Simplemente. Es muy raro el cuerpo humano. Entonces, digamos que aquí hay una diversidad de, digamos, opiniones con respecto a los vellos que nos pueden crecer en todas partes de nuestro hermoso y completo cuerpo. Ángelo, ¿me podéis creer que me pasó la misma cosa? Solo que yo agarré la Presto Barba, Pero esto tiene como un efecto, ¿no? Pero- Porque tiene un efecto especial. ¿Cómo es? Sí. pero tenía tapa la... Tiene la tapa. Entonces el me la plástico. pasé y la sentí suavecita, po. Y de puro curioso le saqué la tapa, me la paso de nuevo y me corté. El pelapapa. Pucha, el pela papa. No vaya a ser. No se depilen con pela papa, por favor. Incluso- No lo voy a intentar incluso en tampoco. alguna- No se acriminen. En alguna parte de mi adolescencia yo llegué a depilarme con el cortacastón. Señor. ¿Qué te pasa? Así de loco estaba. Este año, en marzo, antes de entrar al colegio, me corté depilándome. Oye, ¿se depila más la gente ahora o antes? ¿Qué piensan ustedes? Ahora. Sinceramente ahora. Porque, no sé, antes... depende. Sí, porque uno, en Porque mi no- época, en la época medieval, me imagino que las vestiduras eran enormes, unos vestidos enormes que no Sí, permitían o sea, quizá a lo no mejor ver importaba. qué estaba pasando, ¿no? No importaba mucho, yo creo que un pelo en la pierna, un par de pelos en la pierna, porque no se veían. Yo creo- Quizás bellos de acá. Tipo, Yo creo que depende también de qué tan antes se está refiriendo usted. Porque si hablamos de hace 10, 20 años atrás, claramente la cultura de los padres Ujú. nos inculcaba de que uno debería depilarse por higiene más que nada y también la apariencia, porque la apariencia es algo muy importante de la sociedad en la que vivimos actualmente. Oye, dándonos profundidad aquí nuestro profesional de la salud con respecto a lo que significa a nivel estético también y social la implicancia de los pelos, porque también es un tema importante y relevante digamos, como a conversar, ¿cierto? Sí, nos dicen por allí. Oye, breve mención histórica del vello en distintas culturas. bueno, en Roma básicamente se creía el vello como algo así precioso. Se creía algo así que todo el mundo, así como dejárselo, era hermoso, era bacán, así como que tú tenés vello, bacán, no pasa nada, eres genial. Y también tiene que ver un tema económico. Tipo, dejártelo igual era como coso, era genial. Y se mantuvo así mucho rato hasta que la gente colonizó. Y dio costumbres que claramente ya se mantienen hasta el día de hoy. Bueno, como mencioné anteriormente, la era medieval era una cuestión de estatus, porque era eso mismo, la estética. Se veía mejor quien estaba sin vello en el cuerpo. Bueno, en la cultura de Japón los vellos eran antiestéticos. Había que quitarlos todos y algo que me llamó la atención fue de que se sacaban todas las cejas para pintarse unas más largas y gruesas por encima donde estaban las cejas de antes. Como lo escribir. Como la cultura gótica. Quizá a lo mejor ahí hay un tema que tiene que ver como con, digamos, como con las características propias de las personas de ese lugar, de ese territorio, que quizá a lo mejor eran más lampiños y las cejas les crecían un poco más delgadas. Entonces, obviamente, se sentían que lo hacían muy bonito depilándose las cejas completas, ¿o no? Y ahí poniéndose El impulso. un lápiz ahí. Oye, bueno, sigamos. Con respecto a los mandatos estéticos, ¿qué dicen ustedes con respecto a este punto tan especial? La verdad que... Hablemos de publicidad y hablemos en el fondo de qué nos imponen con respecto a esta La temática. publicidad ha cambiado en el el sentido Ujú. de tener pelos. Aparecer en publicidad antes era como, ya la mina tiene que estar así, la piña, sin ni un pelo. Pero ahora hay como más inclusión y tiene pelo en las piernas, pelo aquí, incluso en la cara, cosas así. Entonces igual es como un avance social y de publicidad. Entonces, como perfecto. igual sirve, pero antes como que era horrible ver a una mujer con pelo, era como, ay, ese hombre, así es muy amachá. Claro, sí. Claro. Entonces, igual, Señor dermatólogo. Es que, claro, como se refiere mi compañera acá, es una cuestión social que
que ha ido avanzando conforme las mujeres se han ido empoderando, porque ya es decisión de ellas si se pueden depilar o no. Pero también he visto en el caso de los deportistas que también es una elección depilarse, y no sé si hay tanta publicidad de hombres depilándose, pero los hombres también no se depilan. Los hombres también se depilan. Muy bien ahí. Sí, en cuanto a la depilación de deportista, no, más que fines estéticos y todo eso, es también por el sudor y cosas así. Higiene. Claro, es Higiene, como tiene como un justamente fin eso. funcional Sí. finalmente. Ahí tiene que ver la higiene. Ahí Exacto. tiene- Bueno, igual acá hemos tenido como, digamos, como una variedad de opiniones, también con respuestas que son también de varios territorios y culturas que responden a diferentes prácticas en torno a el ejercicio de la depilación. Bueno, anécdotas personales, bueno, primera vez ya las escuchamos, vergüenzas también, y cambios de percepción. ¿Hay cambios de percepción? Sí. Sí. La verdad que a veces ni siquiera importa si te queda un pelo de más, si te queda un pelo en la cara, en la ceja, o no sé, imagínate, te cortaste la ceja. ¿Tocó? O sea, Tocó nomás. uno no puede hacer, o sea, puede pintársela todo, pero va a quedar así siempre. O sea, personalmente para mí me da lo mismo. Pero lo otra mismo. persona se puede cortar la mitad de la ceja y se de muerte. Sí. Profesional. Bueno, la verdad es que hace poco agarré el hábito de afeitarme y siento que es algo muy relajante, como que te laváis los dientes, te laváis la cara y después veis, oye, tengo una pelusa, y empezáis a... Y un hábito relajante y que me hace sentir mejor con mi apariencia física. Perfecto. Tengo un relato con efectos especiales, me encanta. Por aquí. Yo, en lo personal, lo único que hago es afeitarme cuando me acuerdo justamente, entonces como que me da lo mismo. Ya, lo mismo. Oye, bueno, esta es la mesa que ha tenido en el fondo como es la representación de nuestras voces, de nuestras nuevas juventudes con respecto a la depilación, y si tenemos un pelo más, un pelo menos, da lo mismo. Me encanta saber de que hemos evolucionado hasta este paso de que finalmente da lo mismo si tenemos 3 pelos Tenemos o 4, cuatro, 5. O la pierna a mitad de pilar. Así, tal cual como señala Martina. Oye, este ha sido nuestro segundo capítulo que tiene, digamos, un valor agregado hablando de pelos y demás. Me imagino que ustedes en sus casas en algún momento, no sé si hablaron esto con sus papás. Sí, obvio, ¿Sí? 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces, o sea. Claro, pero no existió quizá a lo mejor la posibilidad de escuchar a sus papás con respecto, por ejemplo, a qué pasaba cuando ellos no se depilaban. No, o sea, mi papá y mi mamá, o sea, nunca empezaron el tema, pero por mi papá, por el trabajo, le pedían sí o sí tener depilado, sí, porque, o sea, o tener muy poco o tener nada. ¿Por qué? Porque era como representar. Oye, qué fuerte. Igual acá tenemos un testimonio que habla de los papás de Martina, hablando en el fondo de qué es lo que O sea, de mi significaba, papá. de tu papá, Sí. especialmente, de qué es lo que significaba, por ejemplo, no ir quizá a lo mejor tan perfectamente afeitado al trabajo, porque eso significaba quizá a lo mejor un no de imagen en cuanto a la representatividad de su trabajo. ¿Y tu madre, señor dermatólogo? Bueno, con mi madre no es un gran problema porque ella también es una generación bastante actual. Mi madre tiene 30 años. Ah, perfecto. Entonces yo creo que va erradicando las opiniones contrarias con respecto a nuestros padres de los padres. Ah, por ahí va la cosa, ¿no Por es ahí cierto? va la cosa, por ahí van las diferencias. Por ahí van las Porque diferencias. esa es otra perspectiva que te dicen tienes que depilarte porque si no te vas a ver fea. Exacto. O muchas mujeres también se depilaban las cejas porque tenían cejas muy pobladas. Yo encuentro que es algo muy atractivo también. Las cejas pobladas. ¿Y aquí? Lo único que sé de mis papás en cuanto a pelo es que a mi papá, que trabajaba como oficinista, le exigían tener bien arreglada la barba, las cejas, que la ropa esté bien planchada y cosas así. O sea, depiladito, afeitadito, limpiecito, planchadito. Sí. Esas eran Perfumadito. todas en el fondo como y ordenadito y se calla. Perfumadito. Perfumadito. Todas esas eran los mandatos en el fondo estéticos por los cuales también pasan, digamos, como los hombres. Sí.
Miren, ahí es lo que callan los hombres también. Oye, Poco se habla. Tampoco se habla. No, la verdad que yo nunca había escuchado hasta hoy día. ¿Hasta De que, ahora? hombre, o sea, por mi papá, que a veces hacía las mansas heridas aquí despilándose, era Claro. horrible. Y tenía que ir igual. No podía darse de muerte. A todo esto también me recordé una anécdota que también me había pasado una vez que fui a la playa Ujú. y encontré a un cabro de como sus 19 años Ujú. que se estaba mirando las piernas, tenía las piernas muy peludas. Le dijo a la mamá, no sé si podremos decir esto en público, pero... Por favor, regúlese, señor Sí, sí, sí. profesional de, Voy a, de los pelos. a citar textualmente. El chico aquí quería depilarse las piernas porque encontraba que tenía las piernas muy peludas. ¿Ya? Dice, mamá, me quiero depilar las piernas. ¿Y por qué si eso es de maricón? ¿Cómo te vayas a depilar las piernas? Oye, Encontré que fue señora. algo súper feo porque Horrible. en los tiempos que vivimos ahora, la señora le habían pegado unos pipes y a la casa, pero hay que entender de que estas personas también fueron criadas bajo esa perspectiva de quién se depila y quién no. Por eso no se escucha tanto al hombre hablar de que se deben depilar. Oye, pero qué fantástico relato, porque eso habla también como de la apertura que no deberíamos quizá a lo mejor tener obviamente en estos tiempos, y menos, mucho menos, dependiendo de si una persona es gay, lesbiana o lo que sea, como que da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, obviamente. Oye, me encanta seguir hablando de velocidades, bellos y demás. Me encanta saber también de que se abren en el fondo como todas las aristas con respecto a, digamos, como a los pelos. Oye, en cuanto al espacio público, no hace mucho estábamos escuchando a una persona que le daba asco ver, digamos, a una persona que su axila no fuera depilada y que se fuera, digamos, como apoyando de, digamos, como estos, como de estas como fierro, tomadera de los micros, Afirmando. afirmando, muchas gracias. Faltó ahí riqueza de Nada. lenguaje, pobre. Importa. Bueno, las personas tomándose aquí para poder en el fondo tener seguridad ante una curva, ¿no? Sí. Entonces, en medio de esa curva, digamos como que podía hacer esto. Entonces, claro, podía rozar mi axila contra una persona que estuviera dentro de la locomoción pública. Uy, Depende. depende. Acabamos de mucho. abrir otra lista de opiniones. Sí, la Depende, dijeron por persona acá. ¿Qué que pasó? Está sudada. ¿Ya? Igual sería como. Es su decisión, pero Sí. llega a dar como. Ya. No sé, como no te acerques tanto, por favor. Perfecto. Es una cosa que como la propia persona le dice, huelo mal, debería tener un desodorante a mano. Es como... Oh. Sí, son cosas que la gente debería darse cuenta y no es como es una crítica directa a la gente que no se echa desodorante en los lugares públicos. Claro. Sí. Desodorante, qué gran tema. Sí. Aunque son aristas totalmente diferentes, porque me imagino que nuestro Ángelo Bello nos puede dar una opinión sobre lo que qué significa tener mal olor, tener vellos y sudoración. Son, me imagino, con No son cosas dos diferentes. cosas totalmente distintas porque Perfecto. tener vello corporal no es sinónimo de estar sucio. Eso lo tenemos claro Sépalo. todos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa con esto? Que uno cuando decide tener vello corporal, por cualquier razón, Por el frío. va totalmente, Perdón. va totalmente aparte la higiene corporal, porque hay dos caminos, Diferente. por así decirlo, que te van enseñando aparte de la depilación, aparte de la higiene, porque hay mucha gente actualmente que no sabe muy bien cómo limpiarse, y eso también cabe en los sobacos, porque si uno tiene pelo perfectamente se puede echar desodorante sin ninguna dificultad. Exacto. ¿Y por qué me miráis tanto a mí? Porque estaba pensando en tus pelos. ¿Le viste los pelos? Exactamente. No empecemos con discriminaciones y menos en este panel y de manera tan abierta. Acá somos por un favor. panel totalmente abierto a todo. Claro, o sea, pero no quería saber que le viste Bueno, los pelos. Yo no digo que son algo malo, a mí me parecen No, muy yo tampoco. atractivos. Atractivos los pelos. Cállenlo. Oye, bueno, pues sepan los peludos ahí lo que quienes nos están viendo detrás de cámara y que posiblemente ya no estén, digamos, como pelando el cable como nosotros, hablando de pelos y mases. Y demás es que una cosa es el higiene y una cosa son los pelos. Así que por favor, gente, ayuda en sus casas, báñese, échese desodorante y sea compasivo con las personas, sobre todo en el espacio público. Y ¿Es aunque posible no se o no es sienta posible? olor, aunque no se sientan el olor, tiene que ser un hábito. Un hábito. ¿Qué dice usted? Hay que bañarse. Que estoy de acuerdo. Totalmente y de acuerdo. agregar que el sudor no es el que genera el mal olor,
sino que es el sudor al entrar en contacto con las bacterias que tiene la axila. Me va a quitar el trabajo este hombre. Oye, también estaba Ay, pensando Dios exactamente mío. lo mismo. Estaba Estudió pensando- 5 años. Muy bien, entonces finalmente explique, por favor, aquí a quienes nos están en algún momento escuchando en sus casas, por favor explíquele nuevamente. No es, sí, de nuevo, por favor. No es. Les dejo Ay, bien claro. No le hagan caso. El sudor no es hediondo, sino el sudor al entrar en contacto con las bacterias. Así que tienen que estar limpios porque si no van a andar hediondo. perfecto. ¿Escucharon? Colegio No. Pedro Montt no admite hediondos. Lo dije yo. Yo puse la regla. Yo las reglas acá. Perfecto, me encanta. Oye, quisiera también hablar sobre los métodos de depilación. Ay, qué dolor. Dolor, ¿no es cierto? Lo siento, lo pensé. Ya. ¿Qué podría ser más, quizá a lo mejor, ameno para nuestro cuerpo? ¿La cera, el láser o la cuchilla? Depende de la forma que uno se depile con la cuchilla. Porque yo me corté en marzo, antes de entrar al colegio, me corté como un pedacito de la pierna. O sea, no de la Te pierna. sacaste una lonja. Eso. Entonces yo dije, wow, me dolió. Y me seguía sangrando. Yo no me di cuenta que tenía una herida hasta que dije, oh, de verdad me está sangrando. Entonces fue, no sé si tengo mucha tolerancia al dolor o que simplemente fingí demencia y dije, no, Martina, no te duele, no pasa nada. Pero sí, es mejor recomendable eso que la cera. Porque duele mucho. Son los consejos de Te amo, Martina, que viene del primer capítulo. Obvio, Ya, bueno, sí. La verdad es que también hay que tener en cuenta que uno tiene que conocerse porque al momento de que uno se depila, su piel puede tener distintas reacciones. Al momento de pasarse una presto barba puede que distintas personas le genere cierta irritabilidad y por eso tengan más tolerancia a lo que es la cera. Pero cualquiera es válida, la verdad, siempre y cuando se tenga la buena higiene, porque no olvidemos que también al depilarse se abren ciertos poros. Perfecto, estas son las opiniones también de Exfoliación. nuestro Ángelo Bello, nuestro dermatólogo. Recomendaciones después de la depilación, querido dermatólogo. Yo la verdad me lavo la cara antes y después. Perfecto. ¿Con agua Con agua tibia? fría. Ah, con agua fría. Ya, perfecto. Muy bien. Yo en lo personal, ¿Sí? con la presto barba común y corriente me he cortado muchas veces. Como que no sirvo para afeitarme. Entonces tuve que comprarme una eléctrica que no corta. Porque pasaba a cortar con la cara Te corta. pasabas cortando con la cara con la otra más Sí. tradicional. Oye, aquí estamos hablando ya de otro nivel de depilación. Aquí involucramos las tecnologías para poder en el fondo tener... ¿Láser? Láser, por ejemplo. Es horrible. No sé, nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? No, pero me da miedo. Porque me pasaría un láser por el cuerpo para cortarme un pelo. No es cierto, es mucho, Para ¿no? pensar. No sé, imagínense. Piensa lo que están pagando. Yo creo que depende de la ocasión especial. Sí, o sea, yo me daría miedo pasar un láser por mi cuerpo. Así, imagínate, me cortan literalmente un pedazo de pierna. ¿Qué piensas tú que podría ser más higiénico de toda la, digamos, como de toda la esfera de elementos para depilarse? Lo que menos impacto medioambiental podría causar. Medioambiental. Sí. Yo creo que justamente las presto barba eléctricas porque se recargan. Ujú, El láser, ya que simplemente es una pistola. ujú. Y eso. Y eso, porque puede ser que la cera igual Sí. involucre quizá a lo mejor un poco más de contaminación. Hay un impacto ahí que hay que tomar en consideración, ¿no es Se cierto? recicla. Hay gente que la... Que recicla la Hay gente que cera. le sacan... O sea, no lo digo por mí. Es que lo vi. ¡Lo vio! ¡Es peor! Uy, tengo una amiga. Lo vi. No. Estaba esperando. Así como ya estoy esperando mi turno. Ujú. Y vi a gente, o sea, la gente que como que se saca ya y Ya. lo pone de nuevo en la... ¿Otra vez? Y yo digo, eso no es muy higiénico, no es muy higiénico que digamos. O sea, supongo que yo estoy, o sea, si es un poquito de pelo no pasa nada. Pero si es toda la pierna, imagínate poner de nuevo y salgan más pelos. O sea, como Claro. un ciclo sin fin.
Un ciclo sin fin muy velludo. Oye, vamos a tener que tener un poco más de ojo a la hora de depilarnos y tener el mismo ojo de águila que Martina. Porque imagínense. Eso ahí que estaba sin lente. así de aguda la mirada. Así. Sí, de gruesos los pelos. Así estaban los pelos. Además de así, gruesos los pelos. gruesísimo. No, aquí hay gente con una visión demasiado. Sí, obvio. demasiado no veo clara. la pizarra, pero sí los pelos. Oye, ¿qué más les gustaría aportar sobre los pelos para poder Los ya dibujos cerrar este panel tan animados, peludo? En los dibujos animados. No ¿Cómo? sé, en los temas, los dibujitos animados, ¿Sí? no se muestra pelo. Oye, es como que casi hay un rasgo Sí deshumanizado. se ahí. muestra, ¿Ya? pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Pepa, nunca he visto Pepa. Ujú. Ya, entonces el papá cerdito aparece con barba. Creo, no, el otro, no sé, un tío aparece con barba. El papá cerdito. El papá Yo soy cerdito. experto en Peppa Pig. Ya, con eso, mira, ¿cachaste que nació el En bebé? depilación para cerdos, por lo demás, ¿no? Ay, serían tocino. No. O sea, se depilan con cera tocino. Muy bien, sí. Entonces, Muy sacan bien. la lonja. No, pero eso. Eso. Porque se da cuenta como que no aparecen, o sea, dibujos para niños no aparecen con pelos. Oye, gran dato acá de Peppa Sí. Pig que no Peppa viene Pig con pelos. concientizando el tema de los pelos. Yo quiero hacer una recomendación a todos aquellos jóvenes que están entrando a la pubertad. Que tengan mucho cuidado con los granos de los que salen en la cara al momento de afeitarse y que ojalá vean tutoriales, porque no es llegar y pasarse la presto barba de lado a lado, como Lo hice dice por yo, experiencia. por experiencia. Porque generalmente esto es un hábito que se genera cuando dicen, ya hijo, te voy a enseñar a cómo afeitarte. Y el papá se depila con una cuestión súper dura. Bueno, lo que pasa es que no tenemos un papá mucho aquí. Ay, Pucha. Pucha, Ya, pero disculpa. esta es la Pero comunidad existen- del pelo y aquí podemos hacer Acá no Existen estamos, muchos educarnos. tutoriales. No tengan vergüenza de buscar tutoriales al momento de depilarse porque verdad. son muy necesarios. A saber cómo depilarse. es muy amplio. Hay YouTube y todo. Hay como, ¿cómo depilarse? Sí, ChatGPT no. ¿Algún, Mentira. ¿Algún Sí hay. consejo amoroso para poder terminar esta sesión? Arréglense. Arréglense, Báñense. Si la persona lo vale, arréglense. Defínanse. Arréglense. arréglense, báñense, perfúmese. Compres un perfume bonito. Ni siquiera por alguien, tiene que ser como más por amor propio. Por Oh, ti. Importante Por ti eso. mismo. Es el hecho de quererte. Creo que esa fue una reflexión muy importante de nuestro querido profesional de la salud, que tiene que ver con que la decisión de depilarse es algo de carácter propio, más no algo de carácter impuesto. Así terminamos este segundo capítulo de nuestro podcast. Me gusta. ¿Me gusta qué? Hablar, pues me gusta Hablar, comunicar, Sí, comunicar, reírme. reírse, depilarse, bañarse. Yo había quedado claro de que se llama Te amo Martina porque mi maravilloso chiste. No, ya no Maravilloso da risa chiste tu del chiste, capítulo ahora hay número una uno. Martina. Ah. Sí, porque yo no conozco a esta persona. Bueno, Simpático. está peluda la cosa. Hemos llegado al final de esta transmisión peluda. Chao. Chau. Chau. Ah. Compren pan.